las escuelas tienen que tener un centro de estudiantes, que las escuelas deben apoyar el trabajo y el accionar de los centros de estudiantes y que tienen que tener un lugar dentro de la escuela donde reunirse. Para mí el centro de estudiantes tiene la capacidad y a su vez la herramienta de poder ser justamente este núcleo conector entre el mundo de afuera del secundario, que muchas veces termina siendo una burbuja, y justamente los problemas que hay todos los días cotidianamente en el colegio. Tanto los problemas edilicios como las materias, como mismo las costumbres que uno tiene con sus docentes o entre sus cursos. Y yo diría que es una herramienta gremial que sirve, digamos, como un paso de contención, sobre todo para aglutinar a los estudiantes, por fuera del aula, por fuera de los pasillos, por fuera de también la calle, sino adentro de la escuela, pero un espacio que no solamente sirve para luchar por las reivindicaciones, por los reclamos que tenemos como estudiantes, sino también que sirve para encontrarnos, para saber que tenemos un montón de coincidencias entre nosotros y como un espacio de identificación. ¿Para qué? ¿Para qué? Este pueblo no cambia de idea, pelea por la educación. Al principio era como una cosa muy íntima, digamos, de que era básico, de que no teníamos, por ahí, llovía y no teníamos clases, hacía mucho calor y no teníamos clases, porque de repente se llovían las aulas, que eran como habitaciones antiguas, entonces como que en realidad al principio no era un centro de estudiantes que se podía ocupar como cosas muy políticas, así como de participación. Como externas, exacto. En el inicio del centro de estudiantes en realidad se ocupaba más de cuestiones que tenían que ver con la relación con los docentes y había mucho conflicto en relación con las autoridades de la escuela. Yo ya vine a la escuela en el 2008 sabiendo, aparte porque era profesora, sabiendo que el centro era una parte de la comunidad escolar, ¿no? Una parte importante. Yo recuerdo un día que hicieron toda una sentada acá abajo, creo que ha sido los primeros años, que hicieron una sentada acá abajo porque una profesora no los había dejado comer galletitas, entonces bajaron todos, se sentaron acá y se me dio bárbaro. Eran cuestiones más domésticas, si quieren. Uno de los proyectos que iniciamos nosotros, con mi compañera de la Comisión de Cultura, fue el de la biblioteca. Porque esta aula era un aula que estaba vacía y dijimos que era como que estaba el proyecto de hacer una biblioteca, y que nosotros dijimos, ¿por qué no hay una biblioteca? Y bueno, porque la plata, porque el subsidio, viste, nunca, siempre había otras necesidades antes. Por ejemplo, terminar el edificio, que hacer el escenario, siempre había algo más para agregar. Entonces dijimos, bueno, nosotros como centro de estudiantes, ¿podemos hacer algo? Y sí, bueno. Siempre decíamos con algunos profesores que nos ganaban de mano, ¿no? Mientras nosotros teníamos que pensar desde el sindicato de docentes, cómo, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, ellos ya estaban adelante mostrando resistencia frente al gobierno que asumió en el 2008, que lamentablemente no entendía mucho de lo que era educación, ni lo que era un sistema participativo. La diferencia con la militancia actual también tiene que ver con una diferencia en la sociedad también. Esta idea de estar antes en una resistencia y ahora estar integrados dentro de, por ejemplo, los estudiantes dentro de una escuela, dentro de un centro, una unión de centros de estudiantes, y desde el gobierno que se dio, la época kirchnerista, también con la ley
del 2013, ¿no? La ley del voto, la opción del voto, la importancia que se le dio a la historia, el bicentenario, o sea, hubo una mayor aceptación de parte del gobierno, representación del Estado, de dar cabida a los jóvenes. Los pibes que tenían 16 años, mismo lo de la Noche de los Lápices, en general muchos militaban en organizaciones revolucionarias y que la lucha era muy encarnecida y muy violenta, porque las condiciones que ponían la dictadura era, o sea, lo secuestraban, lo mataban, lo desaparecían. Entonces era totalmente distinto y obviamente pasaba a ser una organización de los estudiantes también en la clandestinidad. Y hoy es totalmente distinto, eso es una etapa donde uno se puede organizar, se puede juntar libremente y eso hay que aprovecharlo. Y nada, que también, o sea, gracias a la pelea de ellos, hoy estamos donde estamos. Yo creo que ya en el 93, 94 hubo la primera toma. Y es sistemático, cada 2, 3 años hay toma. Y siempre la toma, lo que decíamos, es el escalón más alto de las medidas. Y para llegar en todo caso a una toma, obviamente, para que no se convierta en un capricho, tenés que haber cumplido instancias previas que era de todo tipo. Y ahí era la creatividad de los pibes y de los centros de estudiantes y de las coordinadoras que nuclean los centros de estudiantes para inventar cosas. O sea, no sé, hemos inventado marchas con ropa del mismo color, con sombrero, una marcha con actividades artísticas, no sé, ir a escrachar a algún ministro, a tirarle bomba de pintura, un montón de cosas, movilizaciones, concentraciones, abrazos a las escuelas, caminatas por el barrio, subirnos a los colectivos y hablar a la gente, o sea, un montón de cosas. Y cuando no consigues una respuesta, vas a la medida que sabes que es más efectiva, porque le paralizas básicamente las escuelas al ministerio, que es la toma. Bueno, el centro de estudiantes, eso como decía antes, tenía la capacidad y la necesidad de ser una herramienta para el afuera, entonces también se convocaba actividades con otros colegios, marchas, cortes de calle, asambleas y demás. Y al interno del colegio siempre buscamos hacer actividades que llamaran la atención de los chicos, pero que no fueran simplemente venimos un rato a pasarla bien y irnos, como que tuvieran también algún contenido. Hacíamos cine debate los viernes a la noche, los años que se pudo hacer por el tema de los permisos. Hacíamos torneos de truco, torneos de fútbol también cuando se podía. Vamos a llegar de lápiz el paredón. Y en las épocas que yo milité en el centro de estudiantes, bueno, nos gobernaba la ciudad el macrismo y a nivel nacional el kirchnerismo. Siempre igual la respuesta es muy local, o sea, nosotros nos dirigíamos directamente al Ministerio de Educación de la ciudad, o sea, discutíamos con el macrismo directamente. Y en general, bueno, como es el macrismo hoy, los tipos tienen una visión de la educación como una mercancía, que digamos no como un derecho, y eso siempre confrontaba porque recorte presupuestario, le daban más plata a las privadas, esta idea de la meritocracia, o sea, una idea que no es inclusiva, y lo que terminaba haciendo es que nos recortan las becas, que no haya plata para los edificios, que se caigan los techos, y también reformas educativas que recortaban materias. Entonces siempre fue una disputa muy fuerte con el macrismo en lo que es la educación, y obviamente ellos nunca se querían sentar con nosotros. Muchachos, tenemos que mover más el cerebro. Lo que vale hoy es la capacidad de nuestro cerebro de transformar nuestra realidad, de resolver los problemas y los desafíos que enfrentamos, y un sistema educativo, que es el que describía en grandes rasgos, obviamente, en nuestro tiempo que tenemos Silvina, que está preparado para otra cosa. No sirve más, no sirve más. Está diseñado para hacer chorizos. Una máquina de hacer chorizos. Eso es lo que creo que son estos nenes tomadores de los colegios. Unos verdaderos conchudos. Unos verdaderos astutos. Sí, el día que pagues impuestos, nene, el día que pagues impuestos, nene, ese día podés decirme a mí cualquier otra cosa. Cautelosos
A ver, para mí el periodismo... ¿Quién sos vos, nene, para decirme a mí qué es lo que te tengo que preguntar o no? Contame, querido. Y sagaces jóvenes que tenemos en la República Argentina. Unos verdaderos conchudos. Si no, no van a escuchar, qué quilombo que se va a armar. Muchachos, tenemos que mover más el cerebro. No nos van a escuchar, qué quilombo que se va a armar. Estos nenes tomadores de los colegios. Descargando esto y un edificio para estudiar. Una máquina de hacer chorizos. Porque si no lo ponen en el misterio bajo tu mano. Unos verdaderos conchudos.